Esta noche nos corresponde ver un tema muy importante y algunos lo han visto, algunos tal vez ya saben cosas al respecto, otros de repente no, pero lo importante es que hoy hay personas también que están nuevas en este ámbito, en este espacio. Es importante que vayan aprendiendo a, pues bueno, a trabajarlas y a comprender estos términos para poder crecer como corresponde. Y es un tema muy clave en el debate popular de las raíces hebreas, que tiene que ver con la Trinidad. Como dicen en algunos contextos, bueno, la Santísima Trinidad. Bueno, la Trinidad es algo que de verdad creo muchas veces que en muchas ocasiones se nos enseñó. Se concluía con lo siguiente: es un misterio la Trinidad. ¿Y por qué se decía eso? Porque al final no se podía explicar. ¿Por qué no se podía explicar? Porque no había argumentos teológicos para explicarlo. ¿Por qué no se podía explicar? Porque no tenía fundamento en la escritura. Yo, y esto es muy personal, David Salazar, Joseph Salazar, como se me quiere decir, yo creo que de repente algunos teólogos grecorromanos que iniciaron hablando de este tema trataron de explicar algo desde una perspectiva distorsionada simplemente porque no entendían el pensamiento hebreo. Eso es lo que yo considero. No quiero decir que hayan sido malintencionados, puede ser que después aparecieron algunas malas intenciones en distorsionar muchas cosas, pero creo que al principio estaba la clara necesidad de explicar algo que algunos no entendían. ¿Y por qué no lo entendían? Bueno, porque habíamos rechazado la enseñanza y el pensamiento hebreo para poder crecer y aprender en estas áreas. Entonces, hoy vamos a hablar un poco de esto. Vamos a hablar acerca de algunos temas que de la escritura. Eh, Vamos a quedar en una primera parte porque hay más que recorrer. Pero bueno, vamos a hablar de la Trinidad. Evidentemente, el concepto de Trinidad o Trino viene de un número. Ese número es el número 3. Es importante que nosotros sepamos, y esto lo he mencionado también, de que la manera en que un pensamiento hebreo ve la numerología es muy diferente a la que nosotros la vemos en el mundo occidental. Porque si nosotros decimos número 3, bueno, estamos pensando en tres elementos, en un grupo de tres cosas, en un número ordinal. Pero recuerde que más allá de eso, en el pensamiento hebreo está una condición, está un significado más profundo. Yo diría una condición espiritual. Por ejemplo, si decimos 3, estamos hablando de una condición espiritual. Si decimos uno, bueno, estamos hablando también de una condición espiritual. Por ejemplo, el que se hace uno con Yeshua, ¿qué quiere decir eso? Está en una condición espiritual. Entonces, cuando hablamos del número 3 en la escritura, vamos a encontrarlo en diferentes contextos, precisamente en la Torah. Y esto es importante. Por ejemplo, hay algunos ejemplos, ¿verdad? Cuando en Apocalipsis, libro de Revelaciones, o Jasón, como le quiera decir, 4:8 dice lo siguiente: las cuatro criaturas se pusieron de pie, cada una tenía 6 alas redondas y llenas de ojos, y nunca cesaban de decir día y noche, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Y dice ahí una nota añadida en Torah Viviente: María Elohá, el sustentador de todo, el que es, el que fue y el que viene. Bueno, esas tres palabras, o la palabra Kadosh, que se repite 3 veces más bien, es la forma en que Johanán o Juan, el apóstol, estuvo viendo esta adoración celestial. Y estos seres vivientes que estaban alrededor del trono, estaban ahí haciendo este canto este, espiritual, este canto de declarar la condición eterna, perpetua, sobrenatural de nuestro eterno y soberano Rey. Y lo decían de esta manera, así lo describe como se decía 3 veces. Pero no se decía 3 veces porque es un Dios trino, sino que se decía 3 veces porque estamos hablando de la estabilidad. El número 3 en hebreo nos habla de estabilidad.
Cuando algo se repite 3 veces es porque lo estamos dando de una manera estable, estamos declarándolo de una manera estable. Los que han estudiado hebreo con nosotros ya saben de que, por ejemplo, cuando nosotros le decimos a alguien común, ¿verdad? Que no conocemos, lo saludamos y se le dice shalom, ¿verdad? Que realmente es hola. Pero cuando es una persona de mayor cercanía, se le dice normalmente shalom, shalom. Pero cuando es una persona íntima, íntima de nuestra vida, se le dice shalom, shalom, shalom. Cuando decimos 3 veces shalom, estamos hablando de estabilidad, porque shalom sabemos que no solamente es el saludo popular del hola, sino que estamos declarando una condición espiritual, paz. No entendemos en Yeshua que esa paz sobrepasa todo entendimiento, guarda nuestros corazones en Yeshua HaMashiach. Cuando lo estamos diciendo porque queremos, verdaderamente es el deseo que esa persona esté en esa condición. Igualmente cuando decimos amén, dice ustedes que en las oraciones se dice amén, 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 ve amén, que significa realmente esa estabilidad, ¿no? ¿Cuántos recuerdan lo que significa la palabra amén? ¿Quién recuerda lo que significa la palabra amén? Adonai, rey estable. Recuerden que es un acróstico. Claro, en español lo definimos como así sea, ¿no? Pero realmente es un acróstico hebreo que significa Adonai, Melech, Neman. Amén. Eso significa amén. Aleph, Mem, Nun. Son las 3 palabras que se usan en ese acróstico y se leen amén en hebreo. Entonces, ahora que usted tal vez no sabía ese concepto, cuando dice amén, ¿qué está diciendo realmente? Está diciendo Adonai es rey fiel. Y cuando lo dice 3 veces, está dando esa afirmación de estabilidad, de, de que eso tiene algo perpetuo, ¿no? Por ejemplo, cuando usted pone un tripié, ¿no? De una cámara, ¿por qué solamente tienen 3 patas? Porque si tuvieran 4 no se estabiliza. O tienen 3 y con las 3 puede estar en cualquier terreno y se va a mantener. Como cuando está en un restaurante hay una mesa de 4 patas y el piso está mal, siempre está ahí balanceando, si usted metiendo una servilleta para que no se mueva, la sopa se le riega, usted no está contento con la mesa comiendo, usted moviéndola por todo lado, ¿no? Pero bueno, por cierto, le cuento una anécdota. Mi abuelo, cuando construyó su casa, mi abuelo paterno, cuentan que él estaba con una pierna quebrado, ¿no? Pero aún así él construyó su casa con una pierna quebrada, ¿no? La tenía enyesada. Y, y bueno, lo jocoso de la historia es que el piso de la casa le quedó así, torcido, ¿no? Entonces, era difícil comer sopa en la casa de mi abuela, ¿verdad? Porque todos los platos se le salía la sopa, ¿no? Entonces, o te servía muy poquito o no te servía nada, para que no se te cayera. Pero el tema de fondo es que mi abuela descubrió ese secreto. Voy a comprar una mesa de 3 patas para resolver el asunto, ¿no? Entonces ya la mesa como que compensaba un poco la inclinación de la casa, que era bastante, ¿no? Era bastante. Bueno, así fue la casa de mis abuelos, pero por ahí existe todavía esa casa. Pero eso nos habla de estabilidad y eso es importante reconocerlo. Entonces, cada vez que usted diga amén, recuerde a partir de hoy, usted no está diciendo solamente así sea, está hablando de la fidelidad, de la estabilidad de Adonai. Ya que no saben, amén es un nombre también de eterno. Entonces, y eso lo podemos buscar en un pasaje, ¿no? Precisamente en el libro de Apocalipsis, capítulo 3 verso 14. ¿Quién lo quiere leer? Apocalipsis 3 14. Dijo yo, adelante, léelo. Es lo que dice esa versión. Dice, este es el mensaje de quién? Del amén.
Tú tienes que usar el nombre de Adonai correctamente y no en vano. Tú no puedes decirle amén a cualquier cosa. El amén es una muletilla, ¿no? Cuando la gente predica, amén, hermanos, sí, amén. Amén, amén y amén. Y le decimos amén a cuanta cosa nos digan. Pero hoy usted va a cuidar sus labios y su boca, porque el amén es un nombre kadosh, un nombre santo, es el nombre del Eterno. La versión popular Reina Valera dice, yo soy el amén. Interesante, ¿no? Yo soy el amén. El amén, el fiel, el verdadero, y ahí lo está describiendo, ¿no? El que nunca miente. Entonces, cuando ponga un amén en su boca, asegúrese de lo que está diciendo. ¿De acuerdo? Eso es muy importante, ¿no? Y a veces la gente no le presta atención a esas cosas, pero creo que el Eterno ha estado buscando que nosotros también tengamos una alabanza de labios que glorifiquen su nombre. ¿Ok? Hay tres hombres que se le aparecen a Abraham Avinu en el libro de Génesis, Bereshit. Dice, él alzó sus ojos y miró, y allí delante de él habían tres hombres. Verlos, él corrió desde la puerta de la tienda para recibirlos y se postró en... Yo no sé si han escuchado el término teofanía. La teofanía es así como una representación, una manifestación de Dios, como dicen los teólogos, en medio de los hombres por algunas... Esto normalmente en teología se le llama una teofanía. Entonces, ¿qué se dice? Bueno, que Abraham lo que vio fue la Trinidad, dicen algunos. No, él no vio la Trinidad. Simplemente vio a unos varones que llegaron para traer la manifestación de lo que iba a suceder en Sedón y Gomorra. Entonces, ellos aparecieron ahí. Eran seres, bueno, con una asignación espiritual. Un tema un poco profundo, no quiero meterme en eso para no a dar un debate por acá. Pero básicamente dice la escritura lo siguiente: ellos llegaron y estuvieron conversando con Abraham. No solamente conversaron con Abraham, sino que hasta comieron con Abraham, bebieron con Abraham. Es decir, tenían un cuerpo en ese momento. Bueno, hay mucha tela que cortar en eso. Este no es el tema de esta noche, pero eso no quiere decir que ahí estaba manifestándose una trinidad. Estaba manifestándose tres seres que venían a cumplir un propósito del Eterno en ese momento. También recordemos, y esto también habla de la estabilidad, ¿no? ¿Qué? ¿Cuántas veces tuvo que negar Pedro a Mashiach? Tres veces, como todos sabemos. Y en ese mismo instante cantó el gallo, que no era, era el esposo de la gallina, por segunda vez. Y al recordar Kefa las palabras que le había dicho Yeshua, de que el gallo cante dos veces, me habrás negado tres veces. Y empezó a llorar. Bueno, el gallo, como le digo, no es esposo de la gallina, no, era el levita que estaba a cargo de llamar a los tiempos de la oración, ¿no? No podía haber un gallo alrededor del templo, era profanar el templo, entonces es importante que lo conozcan. Pero sin embargo, lo que importa acá es que él llegó a negar tres veces. O sea, si vamos a entender que hablar algo tres veces, declararlo tres veces, es estabilidad, es decir, yo confirmo que así es. ¿Qué nos dice entonces esto de Pedro? Que él totalmente confirmó, dijo, negó y rechazó ser reconocido como parte de los que estaban con. Bueno, también así como esto sucedió tres veces, tuvo que ser confrontado luego por Yeshua cuando resucitó, sienta con él y le preguntó, Pedro, ¿amas? ¿Cuántas veces le preguntó? Tres veces. Porque él quería asegurar la condición de Pedro. Bueno, eso es un tema bien hermoso, es una enseñanza muy linda porque también la misericordia de Adonai. Enseña cómo Él extiende su amor sobre nosotros y aprendemos de esto, que Él está comprometido a la relación. Está comprometido a la relación con nosotros.
Así que, amados, tenemos que aprender bastante de esta realidad que Él manifiesta en la vida. Por otro lado, los 3 días y las 3 noches que describen el proceso de Jona y la muerte y resurrección de Yeshua. Así lo dice Mateo 12:40. Como estuvo Jona, vientre del gran pez, 3 días y 3 noches, así estará el Ben Adán en las profundidades de la tierra 3 días. Se dice también por la tradición judía de algunos grupos pensaban de manera que era necesario que estuviera 3 veces, 3 noches, esa condición, porque en el pensamiento de algunos judíos se decía que el alma permanecía en un cuerpo hasta 2 días, aún después de que ese cuerpo muriese. Entonces, que dentro de ese lapso de tiempo había posibilidad de que esa persona volviera a vivir. Entonces, si Yeshua hubiera resucitado el primer día, no hubiera sido nada sobrenatural para muchos. Lo hubiera hecho también el segundo día. Pero ya en el tercer día, esta gente pensaba que ya no había posibilidades de que resucitara. Y esto lo podemos confirmar con alguien que murió y Yeshua llegó precisamente el tercer día. ¿Quién fue ese personaje? ¿Quién recuerda? Así es, Lázaro. Creen que estaba cerca realmente donde Lázaro estaba enfermo, ¿no? Bueno, se tardó para llegar. Ya cuando decía tu hermana, no, yo no lo podemos sacar porque ya el cuerpo hiede. Ah, eso es imposible que suceda. Interesante, ¿no? Porque cuando lo humanamente imposible se manifiesta, cuando los pensamientos de la imposibilidad, cuando ya no tenemos salidas humanas, cuando nuestras opciones se acaban, lo único que queda, humano, por la naturaleza del Eterno. Y eso siempre es así. Entonces, bueno, eso nos habla de un proceso donde tenía que darse la estabilidad de este hecho, de que Él se iba a levantar, iba a derrotar la muerte, que iba a resucitar. Entonces, es importante reconocer eso. Hay una palabra hebrea llamada hasaká, y esa palabra, cuando se menciona, se habla precisamente de esto que estamos comentando. Cuando algo se consuma o se menciona 3 veces, por lo tanto se considera permanente. Cuando algo se considera permanente es porque algo se ha mencionado 3 veces. Hay una película que ustedes podrían ver, a algunas personas no les gusta mucho, pero es interesante para conocer el pensamiento judío. Y es una película que tiene que ver con God. Esa película, hay 2 judíos que tienen un problema, porque uno toma el azúcar del otro, creyendo que no le iba a usar, y se la lleva, cuando el otro realmente la tenía que usar, y entonces cuando lo ve le reclama, pero él está resentido porque esta persona se llevó el azúcar sin haberle dicho nada. Entonces, cuando el que se la lleva se da cuenta de lo que ha hecho, entonces se acerca a este amigo y le dice, mira, disculpa, y dice, no, ya no importa, ya yo me compré otra, no te preocupes. Pero este judío se da cuenta que en su corazón hay algo, está bien, que lo busca los días, y le dice, yo quiero venir a pedirte perdón, necesito que me perdones. Entonces su amigo le dice, está bien, yo te perdono, dale. Y entonces el otro le dice, no, 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 yo necesito que me perdones. Entonces que le dice, está bien, yo te perdono. Y aquel le dice, no, 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 yo no me voy a ir hasta que tú me digas realmente que me perdonas. Entonces, ¿qué hace el otro? Le dice, te perdono, te perdono, te perdono. Y ahí se rompe el asunto. ¿Ok? Entonces es muy interesante, ¿no? Porque esta expresión tiene que ver con eso, ¿no? El dar estabilidad, el consumar algo, y eso verdaderamente tiene que ver con una representación inclusive de lo divino, de lo divino. Entonces, ¿por qué se usa el número 3? Porque en esta dimensión se habla de que se crea algo sólido. Por ejemplo, dentro de yo no sé si alguien sabe por el tema de
arquitectura, ¿no? Yo no sé si alguien ha estudiado un poco de arquitectura, pero dentro de la arquitectura hay una estructura, una figura, perdón, que se dice que es indestructible. Y es precisamente la figura del triángulo. Entonces, por eso se habla de Yeshua como la piedra angular, la que sostiene todo. ¿Por qué? Porque la forma del triángulo es capaz de recibir presiones y sostener. Ustedes ven los puentes, inclusive puentes que se construyen en la actualidad con hierro o diferentes materiales, hay ciertos ángulos que se sostienen con un triángulo. Y ese triángulo nos habla del sostener. Por ejemplo, hay una estructura llamada la viga americana. Esas estructuras son triángulos inversos, algunos en un orden, otros inversos, que pueden sostener grandes cosas, grandes pesos. ¿Por qué? Porque ese diseño nos habla de algo sólido. Entonces, igualmente, esto tiene que ver con lo que estamos conversando del tema del número 3. Nos habla de la unión, de lo sólido. El número 3 nos habla de representar algo que es difícil de destruir, algo que es casi imposible de destruir. Por eso, ¿cuáles son las estructuras más antiguas, de las más antiguas que hoy existen y todavía se mantienen? Precisamente las pirámides. Es como lo mencionan por acá, las pirámides han ganado la batalla del tiempo. ¿Por qué? Porque su forma hace que se desvíen los vientos, las inclemencias, se mantienen en estabilidad. Entonces, eso es algo que nos demuestra esto que se comenta a la luz de la escritura. Entonces, todo esto que hablamos es para que entendamos por qué muchas veces se usa el número 3, se menciona el número 3 con respecto al Eterno, pero que no precisamente nos habla del tema de la Trinidad como se ha conocido en la religión tradicional o en el sistema religioso tradicional. ¿Por qué? Porque eso no tiene nada que ver con Adón. La Trinidad no tiene nada que ver con Adón. Y lo único que debemos de entender es la manifestación de Adonai, obviamente, y entendemos claramente que tenemos a Yeshua, tenemos al Ruach HaKodesh, pero al final ellos son el uno. Vamos a leer un verso que no lo tengo por acá, pero tiene que ver con Apocalipsis. Eh, y es muy importante, ¿no? Eh, Porque la verdad creo que la gente no lo lee y no se da cuenta. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 4, verso 1 y 2. ¿Quién dijo yo para que lo pueda leer? Adelante, por favor. De que había uno sentado. Vuelvo y repito, ese uno no es un número, es una condición espiritual. Pero nunca está diciendo que Johanán vio 3 tronos, ni siquiera 2 tronos. Él vio a uno que está sentado ¿dónde? En un trono. Solamente hay un trono, amados. No hay 2, no hay 3, no hay 4, no hay 10. Están los asientos de los ancianos, pero esos no son tronos, aunque así se ha traducido, pero no son tronos. ¿Qué? En un reino, ¿cuántos tronos pueden haber? Solamente uno. Solamente puede haber un rey. Y eso es así. Pero es importante que usted vea el contexto de lo que está ocurriendo con Yohanan. Él dice que él miró. Mirar es un acto de tener entendimiento espiritual, no solamente de abrir los ojos. Alza tus ojos y mira. ¿De qué está hablando? ¿De que Abraham no era vidente? No. Está hablando de que él estaba viendo lo natural, pero no lo sobrenatural. Estaba hablando de que él estaba viendo las cosas de este mundo, pero no las cosas celestiales. Alza tus ojos y mira. Mira las estrellas. Así es como voy a trabajar contigo. Esta es tu descendencia. Pues cuando la escritura nos habla de elevar nuestra mirada,
nos habla de dejar de estar poniendo atención a las cosas terrenales, que pongamos atención, amados, a las cosas celestiales. Y dice que cuando él miró, hizo otro acto, escuchó. Amados, y este es un tip que le voy a dar. El ser humano tiene 5 sentidos. ¿Cuáles son? A ver, ¿quién me lo dice? Están diciendo, están con el micrófono cerrado. Gusto y el tacto. Muy bien. Dejes estos 5 sentidos y entienda que están en su cuerpo natural. Pero que no saben, en el ser espiritual también esos sentidos operan. Nosotros podemos percibir cosas por el ojo espiritual. Tenemos una boca que tiene que hablar cosas espirituales, una lengua que tiene que hablar sabiduría. Tenemos nuestras manos que representan nuestras obras. Tenemos nuestros pies que representan también nuestro ministerio. ¿Qué más? Tenemos el oído, que tiene que ser un oído espiritual, tiene que estar abierto. ¿Okay? Entonces es importante que entendamos que esos sentidos espirituales también ejemplifican esos sentidos naturales, perdón, también pueden ejemplificar operaciones del ser espiritual. Aún el olfato, ¿no? Cuando alguien tiene discernimiento, el don de discernimiento de espíritus, por ejemplo, a mí me sucede que yo huelo el espíritu de la gente. No me pregunte, no me traiga gente mañana para estarlos oliendo, no. Eso sucede porque el Eterno lo hace, ¿no? Yo sé cuando hay hechicería, yo huelo la hechicería, yo sé cómo huele la hechicería, yo sé cómo huele la impureza sexual, yo sé cómo huele la manifestación del Ruach también. Eso es algo muy propio, yo no le voy a dar una doctrina al respecto, es algo que el Eterno tiene que trabajar con usted, ¿no? Porque la diversidad de dones es múltiple, ¿no? Pero yo cuando llego a un ambiente, yo huelo el ambiente espiritual y cuando el Eterno me quiere mostrar algo, me lo muestra a través de ese sentido. Y esa es una realidad, ¿no? Y todos tenemos capacidades distintas, ¿no? Y eso es lo hermoso del cuerpo de Mashiach. Pero también, nosotros tenemos que activar otro sentido espiritual. ¿Saben cuál es? La emuná. La emuná es lo que nos ayuda a ver lo que no se ve. ¿Qué es lo que no se ve? Todo el reino eterno. La emuná no es para andar pidiendo casa, carro y cosas así, ¿no? Para eso no es la emuná. La emuná es para ver las cosas del reino, para ver la revelación del ser espiritual. Cuando la emuná se activa, vemos las cosas, andamos por emuná y no por vista. Bueno, en este caso, ¿por qué les menciono esto? Porque a Yohanan se le activan los sentidos espirituales. Él mira, dice que también escucha una voz como de shofar, voz de trompeta, y hablando, ahora escucho esa voz diciendo algo. Es decir, ¿cómo suena un shofar? ¿Cómo suena un shofar normalmente? Yes, tiene una frecuencia, tiene un sonido, ¿no? Entonces, el hecho que usted tenga un shofar, por aquí yo tengo uno pequeñito. Tengo dos, solo que el otro se me quedó en aquella. Este es mi shofar de carnero, el otro es de antílope. Pues si yo sueno el shofar, bien, usted escuchó un sonido, pero ese sonido es una frecuencia. La frecuencia tiene un mensaje. La frecuencia tiene un mensaje. Por ejemplo, ¿por qué los sacrificios eran importantes? Tenían que quemarse porque ese aroma que subía tenía un mensaje. La fragancia, por ejemplo, de una colonia, perfume, tiene un mensaje. Por eso hay que cuidarse mucho del perfume que yo uso, porque normalmente los perfumes, ¿para qué son? ¿Para qué cree que son los perfumes? ¿Para oler rico? No. Los perfumes normalmente son para seducir. Por eso ningún anuncio que usted ve de perfume está descontextualizado con el sexo. Por eso hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Pero bueno, la fragancia es una frecuencia, el sonido es una frecuencia,
La voz es una frecuencia. La pregunta es, ¿qué tan capaz soy yo de interpretar esas frecuencias? Porque aquí está hablando un chofar, pero Johanan no está escuchando el turú, turú, no, él está escuchando una conversación detrás de él. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, en el reino de Adonai los sonidos son importantes, las frecuencias son importantes, los aromas son importantes. Bueno, es un tema ahí de conversación más profundo, pero al final lo que quiero que entienda es que cuando tú andas en el Ruach, estás en otra manifestación. Y le dijo, sube acá, te mostraré, te revelaré. ¿Qué cosas que tú no conocías? Las que no han sucedido. Qué fácil es hablar de lo que ha sucedido, pero qué complicado es hablar de lo que no ha sucedido. Ser un entendido para tener claridad en esto. Y dice, y al instante estaba yo en el Ruach. Y aquí un trono establecido en el cielo. Estaba en el Ruach. Es decir, si yo quiero dimensionar mi vida, si yo quiero tener un acceso a cosas que no todo el mundo tiene que accesar, ¿qué tengo que andar? ¿En la carne o en el Ruach? Y andar en la carne no quiere decir que usted ande en pecado, simplemente que anda desconectado, que no anda sintonizado, que usted no tiene las frecuencias correctas en su vida, que usted no sintoniza su vida. Hay gente que cree que porque no pecan, ya están en la vida espiritual. No, tienes que potenciar el Ruach que hay en ti, avivar el don, prender esa llama, prender esa chispa, para que todo eso se vuelva efectivo en tu vida, para que seas una persona que trascienda, porque hay gente que hoy está negando a Yeshua, se metieron a las raíces hebreas, se fueron detrás de la Torá, buscaron maestros de Torá judíos, hoy están apostatando. ¿Por qué? Dejaron de estar en el Ruach. Y usted tiene que entender que el Ruach es el que nos regula todo a nosotros. Usted pierde eso, amado, usted se seca. Cuando usted se seca, quiere compensar con conocimiento. Y cuando usted se llena de conocimiento, puede terminar haciendo cosas que no son de bendición. Adelante, Rafael. Claro, claro. Ahora, yes, yes. Entonces, el hecho que tú conozcas un montón de Torah no quiere decir que estás en el espíritu. Ahora, nosotros tenemos que tener claro por qué nosotros llegamos acá, por qué somos Israel hoy. ¿Porque un judío nos enseñó Torah? ¿O porque por el Ruach escuchamos la voz que nos trajo? Hoy estamos injertados en este ámbito. Podemos perder nuestra visión clara de las cosas. Por eso hay que tener mucho cuidado. Si todo lo que haces no te lleva a Yeshua, no estás caminando bien. Todo es para llegar a Yeshua. Cuando alguien te dice que ustedes están mal porque ustedes buscan Torah, no, está bien, hay que buscar Torah. Pero nosotros, ¿por qué buscamos Torah? Porque queremos amarlo como Él dice que tenemos que amarlo. No porque queremos ser judíos. Todo el respeto a los judíos, a mí no me interesa ser judío. Yo quiero ser un seguidor de Yeshua. Quiero amarlo como te. Vanessa. Y adelante. Yes. Claro, es que precisamente la escritura dice que el fin de la Torah es Mashiach. No es que la Torah se acaba con Mashiach, es que la Torah nos lleva a él. A ver, si yo tomo un auto para ir desde aquí hasta México y el fin de ese camino es llegar a la Ciudad de México,
Cuando llego a la Ciudad de México desaparece el camino. No, el camino está ahí siempre. Pero yo llegué a la meta. Todo lo que hice me llevó a la meta. Entonces, el camino no va a desaparecer. La gente cree que es que lo que hay que entender es que, con Mashiach, con Cristo, con Jesús, se acabó la Torah. Ya ahora podemos hacer lo que nos da la gana. No, no es así, amados. Más bien tenemos que fortalecernos en la Torah, pero aprendiéndola de quién? De Yeshua. Los primeros seguidores de Yeshua. ¿De quién aprendían? De sus discípulos, de los que estuvieron con él. ¿Por qué? Porque a maestros habían un montón, fariseos habían gente, inclusive que terminaron siendo parte de la Keilah. Pero estos que venían distorsionados por temas del judaísmo, tuvieron que ser confrontados en el concilio de Jerusalén por parte de los apóstoles, por parte de los seguidores de Yeshua, diciendo, no, señores, ustedes están volviendo aquí las cosas, esto no es así. ¿Qué pasa? Que nosotros, ¿de quién recibimos la Torah? De Yeshua. Él es nuestro rabino. Nuestro rabino no es el que sale en YouTube, el que sale en filosofía judía, el que sale ahí en Da'at Mikra. Eso no es nuestro rabino. Nuestro rabino es Yeshua HaMashiach. Él es nuestro rabino. ¿Y qué constituye ese rabino? Apóstoles, profetas, evangelistas, maestros. ¿Para qué? Para el perfeccionamiento de los santos. Mucha gente ha llegado a la Keilah y me dice, ¿cómo le digo a usted, rabino? No, yo soy un rabino, ni quiero serlo. Yo soy un pastor, yo soy un ministro del Evangelio. Y nunca voy a perder ese enfoque. Pero que podemos aprender cosas, claro que sí, que podemos entender cosas, amén. Pero todo lo que veamos, lo tenemos que filtrar por el Ruach para que nos lleve a Yeshua. Si no, terminamos más perdidos que el hijo de la llorona. Así que no nos desubiquemos, amados. Tenemos que tener eso claro. Eso tiene que estar claro en nuestra vida. Y yo creo que esa es la meta que ha hablado en Oshana, de que nosotros vamos hacia Yeshua. Eso es lo que estamos buscando, que la gente lo conozca a Él, crezca en Él, lo ame a Él, le sirva a Él. Y Yeshua es Adonai. Entonces, no perdamos ese enfoque. ¿Eh? Nosotros tenemos, a ver, la declaración de nuestra fidelidad y lealtad al Eterno que aprendemos de que es lo que dice Devarim, capítulo 6, verso 4, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Israel, Adonai nuestro, Elohim, Adonai uno. Entonces, esa es nuestra declaración de fe, de fidelidad. Nosotros no estamos adorando a otros dioses, no estamos adorando a cualquier santo. Nosotros estamos entendidos que nuestro Adonai es Elohim, que a Él lo seguimos, que a Él nos debemos y que todo lo que vivimos y experimentamos es por medio de Él, por Él y para Él. Sin embargo, hay algo interesante y cuando menciono estos libros no es porque yo creo que tenemos que abocarnos a estudiarlos, pero sí podemos darnos cuenta que aún en el judaísmo ellos hablan de estas cosas. Por ejemplo, hay un famoso libro que se llama el Zohar, el libro de la iluminación, se le dice, ¿no? Iluminación de la Torah. Bueno, la iluminación de la Torah es Yeshua para nosotros. Pero bueno, el Zohar dice una frase cuando se habla acerca de este pasaje y dice, y los tres son uno. Interesante, ¿no? Y los tres son uno. Pero esto no, entonces, ¿qué nos hace entender esta situación? Que la Trinidad, que se ha ido distorsionando a través de la teología, como ya hemos hablado, no es un concepto católico, no es un concepto cristiano. Esto nació de una interpretación de lo que los judíos hablan. Pero cuando los judíos están hablando de que hay tres, no está hablando de que son tres dioses que están separados, no, están hablando de que esto es un ejat. De hecho, hay libros que usted puede, bueno, al momento podríamos compartirlos más adelante, donde hablan de la manifestación de Yeshua en la Torah y que son de los judíos. Ellos escriben acerca de eso. Pero los judíos de la modernidad que han estado tratando de opacar totalmente que viene del cristianismo, han estado tratando de eliminar del escenario esas realidades que hablaban judíos de la Edad Media,
Pero bueno, las heridas que dejó el cristianismo, lamentablemente, provocó una división. Pero nosotros debemos de comprender que este concepto y este entendimiento de la naturaleza de Adonai es importante, porque cuando encontramos esta referencia y hablamos acerca del Ejad, nos está hablando de la unicidad que él tiene. Él es uno, él es uno, que no podemos dejar de entender. Recordemos que este nombre, no sé, como el tentagramatrón, es el nombre de Adonai. Yud, Hei, Bat. Esta semana, precisamente en la Parashot que hemos estado viendo, se habla acerca de la manifestación del nombre. Una vez aparece, se le revela a Moshe a través de la estancia de la zarza que estaba ardiendo. Este nombre es la forma por la cual Adonai se revela al universo. Este nombre nos habla de cómo el infinito no tiene forma, no tiene fin, no tiene tiempo, no tiene espacio. Nos habla de que el creador, él es el creador de todo lo que existe, no está sujeto ni al tiempo ni al espacio, a diferencia de nosotros. Somos criaturas, obviamente, temporales. Nuestro cuerpo es un cuerpo terrenal. Tenemos un alma, más bien somos un alma que tiene un cuerpo terrenal. Y evidentemente tenemos una transición en este mundo. Pero el Eterno no tiene nada que parecerse a nosotros en ese sentido. Entonces, este nombre es importante porque nos habla de cómo Él incursiona en el universo, cómo Él se mete en medio de la creación, Él trabaja a través de nosotros. Cuando a mí me llama la atención, porque cuando tiene la conversación Moshe con Abraham, con Adonai, y él pregunta, bueno, ¿y qué nombre yo, o en nombre de quién les digo que yo vengo? Ese es el nombre que se le da. Ese es el nombre con el cual él camina. Y este es el nombre que se va a empezar a manifestar ¿para qué? Para hacer una batalla cósmica contra las deidades de Egipto, contra la deidad del faraón, para golpear la tierra, para intervenir en los elementos terrestres y empezar a traer una manifestación de su poder. Entonces, hoy debemos de entender que Adonai usa este nombre para manifestarse en medio de nosotros. Y hay algo que tenemos que tener claro, ¿no? Porque los ángeles como tal, todo lo celestial también es parte de la creación, ¿no? Y nadie puede acercarse al Yud He. Nadie puede acercarse al Eterno. Así nomás, todos tenemos, así como los seres humanos, que entender que nosotros no somos capaces de ver su grandeza, de ver su eternidad, de ver todo lo que Él es. Es imposible para nosotros. Entonces, cuando los ángeles adoran, ¿quién creen ustedes que están viendo? Lo vimos en Apocalipsis. Cuando los seres creados, esas criaturas vivientes, esos cuatro seres vivientes están adorando, ¿a quién están adorando? Yes. A la imagen del Elohim que no se puede ver. A Yeshua. A ese es el que están adorando. ¿Por qué? Porque es imposible que nosotros podamos llegar como seres creados a ver la plenitud de Adonai. Adelante, Rafael. La imagen del Elohim invisible. Eso lo dice la escritura, ya se los voy a mencionar en el pasaje exactamente. Eso lo puedes encontrar en Colosenses capítulo 1. ¿Okay? Te vas a Colosenses 1, eh, 15, ¿no? Pero dice así.
Es la imagen del Elohim invisible. Y dice inmediatamente, el primogénito de toda la creación. ¿Por qué? Porque para que todo fuera creado, Adonai tuvo que dar una porción de sí mismo, algo de sí mismo, para que todo empezara a existir. ¿Por qué? Que también lo dice la Escritura. De Él, por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Por medio de Él, por Él y para Él, fue creado todo lo que existe. Todo, todo, todo. La esencia de todo lo creado es Yeshua. Interesante, ¿no? La esencia de todo lo creado es Él. Y esto es muy hermoso, ¿no? Porque es importante reconocer que para nosotros la intención de la Tanaj, de la Torah, es lo que los seguidores de Yeshua pudieron entender. Creo que por eso Pablo fue escogido, porque él tenía un conocimiento profundo acerca de la Torah. Nos pudo traer una revelación bien enriquecedora acerca de lo que dice. Nos podemos ver nosotros al Creador incursionando en medio de la creación. Pongan atención a esto. ¿Cómo es posible que el Eterno provocara algo de sí mismo para humillarse y hacer lo que hizo por nosotros? Y eso es lo que dice precisamente Filipenses. Y vamos a buscarlo, ¿no? Si alguien lo quiere leer, me dice yo. Dante. Sí, gracias. Bueno, ahí nos está hablando de lo que se conoce muchas veces como los descensos de Mashiach. Forma de, él era como Elohim, él era Elohim, toma una forma de siervo, se hace semejante a los hombres y hasta la muerte, y a la muerte en el madero. En el madero, como dice, en el poste vertical, porque hay gente que tiene conflicto con decirle la cruz. Bueno, era un madero, sí, era un poste, bueno, en forma de cruz. Lo que dice la escritura. Una taf, y la taf es una cruz. Entonces, al final, vemos los descensos, ese Yeshua manifestándose en medio de nosotros para que nosotros lo pudiéramos ver. Una vez alguien me decía, él estuvo siempre tratando de hablar con su creación y la creación no lo entendió. Y eso es como que tú veas una cucaracha en tu casa, ¿no? ¿Qué haces con una cucaracha? ¿Le hablas para que entienda las cosas? Bueno, o la matas. La realidad es que Adonai no quería destruirnos, él quería ordenarnos. Pero por más que le dijera algo a la cucaracha, no entendía nada. Le podía cantar la cucaracha, y no iba a entender nada. Entonces, ¿qué hizo Adonai? Tuvo que hacerse como una cucaracha. ¿Para qué? Para que entendiéramos, para que lo escucháramos, para que pudiéramos ver cómo Él nos enseñaba las cosas. ¿Qué? Porque la gente miraba la creación y decía, oh, y el sol, qué lindo, adoremos al sol. Ah, miren la luna, adoremos la luna. No entendían que detrás de todo eso estaba el Eterno creando las cosas. Él se tuvo que humillar para que al final
nosotros tuviéramos que entender. Bueno, los que quieren entender, porque hay otros que no quieren entender. Pero eso ha sido el proceso. Vanessa, ¿vas a comentar algo? Adelante, dale. No, es que arte en eso de abrirte, eso es Claro, y eso es lo que dice Johanán capítulo 1 en el Evangelio. El mundo estaba, el mundo, no lo reconocía. Eso tuvo que hacerse semejante a nosotros, ¿no? Y eso es algo de la que, obviamente, ¿no? Por eso el judaísmo nos debate en ese tema, ¿no? Pero el judaísmo moderno, ¿no? No, como el eterno tomar esa forma, va a morir, es imposible. Bueno, es ese es el asunto, ¿no? O si no, nuestra fe no sirve para nada. Nuestra fe en Yeshua no serviría para nada. Y hay gente que hoy en día, por ejemplo, está hablando de que todo lo que pasó en el Edén, que era simplemente una parábola, que eso no fue, simplemente es algo que sí, que es simplemente una historia ahí para que aprendamos cosas. Entonces, si no existió Adán, no tenía que venir Yeshua, porque él es el segundo. Y si hay gente que está creyendo eso, son apóstatas de la fe. Yes. Y mucha gente está hablando de eso. Adelante, Rafael. Claro, es un poquito claro, la profundidad de Génesis 1, todo. Incluso, mira, es que hay claro. cosas que uno lo lee tanto en otra página para dar con juicio. Así es. Y ese es el problema, que la gente no quiere estudiar, no quiere indagar. Por eso Yeshua dijo, escudriñad las escrituras, porque ellas hablan de mí. Ellas hablan de mí. Pero la gente no escudriña, la gente y lee algo, no lo entiende. ¿Qué hace? Voy a YouTube a ver qué me dice el bonito que usa kipá y que habla bonito. Ya me perdí. Por eso hay que tener claridad de que nosotros tenemos el RUAC para ir a buscar, tenemos que buscar y tenemos gente que nos puede ayudar dentro de este camino también. Hay maestros acá en Oceana, pastores que están guiando al pueblo. No lo tenemos que saber todo, pero podemos crecer juntos. Pero cuando dejemos andar buscando que no se nos ha perdido, nos vamos a distorsionar, vamos a perder y vamos a tener problemas. Entonces, todo esto que hizo Adonai lo hizo para mostrarse, no solamente a los hombres, sino también mostrarse a los ángeles. Por eso los ángeles lo adoran. Por eso los ángeles tienen un conflicto, ¿no? Ellos dicen, ¿y estos que son hijos de Elohim? ¿Por qué no entienden las cosas? Bueno, probablemente así es, ¿no? Nos pudiéramos despertar totalmente, ¿verdad? Nos tenemos que hacer y somos. Y ese es nuestro trabajo. Vamos a caminar en una dimensión. Estamos acá, perfeccionando nuestra alma, nuestro trabajo, amados. Tu trabajo es descomprimir tu ser natural del ser espiritual que tú. Ese ser natural está viciado, problemas. A ver, Pablo lo dice, ¿no? El nombre carnal está viciado. ¿Qué significa que alguien tiene vicios? Que tiene una tendencia que va a ser difícil de resolver. ¿Una tendencia a qué? Hacia el pecado, a volver atrás, al no hacer lo que tiene que hacer.
Entonces tú tienes que entenderlo así, tú tienes un drogadicto de la carne que tienes que matar todos los días. ¿Sabes qué es lo que tenemos que trabajar fuertemente? Algo que se llama la cuadratura del seguidor de Yeshua. Él dijo claramente, si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que negarse, tomar su cruz y tiene que seguir. Esa cuadratura, creo que voy a hablar de eso en Congreso de Hat. Esa cuadratura tenemos que vivirla como seguidores de. ¿Por qué? Porque la primera parte es, yo quiero, ok, primer paso, yo quiero. Quiero seguirte, quiero ser tu seguidor, quiero hacer tu voluntad. Ok, muy bien. Segundo paso, ¿qué tengo que hacer? Negarme. ¿Negarme a qué? A mis deseos, pasión, a mi voluntad, a lo que yo quiero hacer, a lo que a mí me da la gana. Por eso esa gente que anda diciendo, yo tengo mi relación personal con él y él me ama así y no puedo hacer nada al respecto porque él me ama así, no sirve para nada. No sirve para nada. Tú no sigues a Yeshua, tú sigues a cualquier Dios de este mundo. Tú sigues a Aladino que cumple tus deseos. Ese es tu Dios, Dios Aladino. Tú le frotas la lámpara y ya te tiene que salir a cumplir deseos. Tú le frotas la Biblia, ya crees que te tiene que hacer lo que tú dices. No, ese no es Yeshua. Ese no es Yeshua. Él dice, ¿quieres venir en pos de mí? Niégate. Segundo paso, negar. Tercero, tomar la cruz. A él le gusta la cruz. Pregunta, ¿para qué sirve la cruz? Para la carne. Así es. Pregunta, ¿nos podemos autocrucificar? No. Tú necesitas a alguien que te mate. Que no sabes. Para eso están los ministros. Para que te maten la carne. Y eso es lo que a la gente no le gusta. Y no es que estamos aquí para herirte ni dañarte. No, es para decirte lo que tiene que morir en tu vida. Para ayudarte a ir a ese lugar de sacrificio. La decisión es tuya, no nuestra. Pero nosotros te ayudamos. La última parte, bueno, y en la cruz ahí es donde se rinde todo lo que son. Se muere todo lo que no tiene que vivir. Hebreos, ¿qué dice? Capítulo 12, verso 1. Si alguien quiere leerlo. ¿Quién dijo yo? Dios, ¿qué paz? 12:1. 12. ¿Lo tiene, hermano? Sí, puede, hermano. Ok, gracias. Por esta razón, también nosotros, todos estos, rodeándonos, pues, despojémonos también todo peso del pecado que tan fácilmente vuelve y corramos con perseverancia la carrera que nos cuesta adelante. Estamos en una carrera. ¿Cuál es nuestra meta? Esa es nuestra meta. A ver, mañana quiero a correr 10 kilómetros. ¿Sabe qué me va a pasar? Se me revienta el corazón en el primero. Caigo vomitando a los 100 metros. ¿Por qué? Porque tengo que quitarme un montón de cosas y tengo que prepararme para la carrera. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Trabajando todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, hasta que llegar a la meta se vuelve una realidad. ¿Por qué? ¿Lo hiciste de la noche a la mañana? Lo trabajaste todos los días. Ese es nuestro trabajo. Todos los días ir hacia la meta. Todos los días. Pero dice que para ir a la meta, ¿qué tenemos que hacer? Darnos el peso, pecado, asedia. Cuando yo empecé a hacer viajes ministeriales, ¿sabes qué hacía? Me llevaba como 2 maletas.
la de mano, daba un montón de cosas, la computadora, antes, bueno, antes, ahora usted viaja con el teléfono, ¿no? Antes tenías que llevar cámara de video, teléfono, agenda, un montón de cosas que ahora nada más tienes en el teléfono. En ese tiempo había que hacer todo eso. Y me llevaba un libro, un ampo, ¿verdad? Un portafolio lleno de predicaciones porque tenía que ir a predicar. Entonces, ahí para ver cuál me piden, entonces la busco, ¿no? Y me llevaba una cosa llena de camisas, trajes, zapatos. Cada vez que sucedía, cada vez que iba a viajar, era un problema. Te decían, abre la maleta. Uf, hoy que aprendí, yo voy con una cosita así a viajar. Ahora voy para México con una cosita así. Y me sobra ropa en la semana. No lo crean. Ya agarré la maña para viajar. Tengo 20 años de estar viajando. Más de 20 años. Ya sé lo que tengo que hacer. Ya sé cómo solventar temas de lavar la ropa. Ya sé. Es más, yo lavo la ropa en un hotel. No lo crean. Dígame. Suele, pues, que Claro, les así es. de todo. Y es Ah, porque hay que andar ligero. Hay que andar ligero. Si tú andas cargado, no avanzas bien. No caminas bien. No haces las cosas bien. Te atrasas. Tienes que aprender a andar bien. Ligero, sin cargas. Hay gente que hoy tiene cargas tan pesadas que no pueden hacer la voluntad de Adonai. ¿Por qué? Porque no resuelven sus temas. No se liberan de cosas que tienen que liberarse. ¿Qué es lo que pasa? Viven atados. Viven atados. Yo recuerdo una vez que Adonai nos dijo, a mi esposa y a mí, los quiero ligeros. Wow, ¿cómo nos ha costado llegar a ese punto? Yo le digo a mi esposa, todavía nos falta tanto. Porque nos deshacemos de cosas, nos deshacemos de cosas, nos deshacemos de cosas. Todavía en esta semana pensaba, ¿qué cosas tengo que sacar de mi vida? ¿Por qué? Porque yo no quiero tener un apego, un arraigo. Porque si yo tengo un arraigo con algo, ¿saben qué? Mañana no puedo hacer lo que tengo que hacer. No me puedo ir a hacer lo que tengo que hacer. Yo tengo que entender que mi función, esa es la voluntad de Adonai, no aferrarme a este mundo. ¿Qué dijo Abraham Avinu? Ok, llegué a Canaán, pero esto no es el todo. Una patria celestial. Y algo más grande que un terreno aquí en Israel. Él no llegó y dijo, ok, esta tierra que Adonai me dijo, ok, vamos a levantar la cerca y vamos a construir una mansión y vamos a ponerle piscina. No, él no dijo eso. No porque no podía, él era riquísimo. Podía levantar un imperio si quería. Pero su diseño no era aferrarse a las cosas de este mundo. Había algo más grande. Dice que vivió en tiendas. La expresión de vivir en tiendas no es el lugar solamente físico cual yo estoy. No, que estar en la tienda, ¿saben qué es? Es así como estar en la azúcar. La presencia de Adonai, aprendiendo. Como Joseph que habitaba en la tienda. Como el mismo Jacob, que en lugar de irse al campo, él estaba en la tienda. ¿Por qué? Ido con Adonai, aprendiendo lo que tengo que hacer. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que él quiere para mi vida? ¿Qué tengo que interpretar? Hermanos andaban haciendo locuras, cuidando ovejas, deseando las cosas de este mundo, corrompiéndose, matando los hombres de Siquem, vengándose de ellos. Joseph, aprendiendo, entendiendo, ok, es esta visión, ¿y por qué viene esto? Eso llegó a ser el que tenía que llegar a ser. De eso se trata, mis amados. Entonces, tenemos que liberarnos, despojarnos de tantas cosas, no nos dejan avanzar. El nombre del Yuhel Bajei es un acrónimo, ya todos ustedes, la mayoría lo conocen, ¿no? Ye Hayá Behove, que será el que fue y el que. El verbo Hayá es lo que se llama el verbo ser en hebreo. ¿Okay? Y cuando hablamos de Adonai, también utilizamos vocablo, porque esto es lo que hemos aprendido que es importante a cuidar el nombre del Eterno.
Ese vocablo es el vocablo Adonai, precisamente. Usted no va a encontrar este vocablo si no es para hablar del Creador, no es para hablar de su manifestación poderosa en la Escritura. Nadie más en la Escritura se llama así, no va a encontrarlo usted en ningún lado. Y no lo confunda con Adón ni con Adoni. ¿Okay? Por ejemplo, muchas veces que hemos dicho edición, se dice, por ejemplo, en la Reina Valera, Jehová nuestro Señor. Eso es una mala traducción. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que encontraban los traductores? Que decía Yud by Hey, y lo empezaban a interpretar como Jehová, que no es la traducción buena. Pero normalmente, ¿qué hacían los masoretas? Ellos ponían Yud by Hey, y a la par, para no decir el nombre Yud by Hey, ¿qué decían? Adonai. Entonces, a la hora de ellos transcribir la Torah, ponían Yud by Hey, el tetragamatrón, y a la par ponían Adonai, para que la gente supiera, cuando encontraran el tetragamatrón, tenían que decir Adonai. ¿Okay? Pero cuando llegaron los traductores, que no eran hebreos, que se aprendieron el idioma para traducir nada más, entonces dijeron, entonces Adonai seguramente se parece a Adón, que es Señor. Entonces trabajámoslo como Señor. Entonces traducían las dos cosas. El Yud Bajei como Jehová y el Adonai como Señor. Por eso usted encuentra que en la Escritura, Reina Valera, por ejemplo, dice Jehová el Señor. Eso no está escrito en hebreo. Lo único que dice es Adonai, Yud Bajei. ¿Comprenden? Y eso es importante comprender ese detalle, porque hoy que estamos aprendiendo un poco más, que podemos tener ciertas posibilidades que tal vez otros no tenían, podemos corregir ese error. Eso es algo importante. Entonces, que reconozcamos que este vocablo es como una contraseña para recordar que ahí dice precisamente el nombre del Yuhe. Entonces, en la escritura del hebreo, recuerde que estaban las Nikudot, más, no tan antiguo, pero sí uno de los más antiguos, que fueron las vocales, los puntos vocálicos que fueron puestos por los masoretas para que la gente no olvidara cómo se pronuncian las cosas a través de los años, a través del tiempo, porque hoy en día, por ejemplo, en el hebreo moderno no se usan esos símbolos. Entonces la gente, las personas que, nativos inclusive, cuando ven los niquidos no saben lo que significa, porque solamente se encuentran en los textos de la Torá, el Tanaj o textos sagrados, para que no haya una declaración o pronunciación ambigua de ciertas palabras. Y eso se aplicaba al nombre de Adonai, al Yud Bajei. Entonces, por respeto que se hizo, mejor no lo pronunciamos, porque todo el mundo anda diciendo cosas que no son. Todo el mundo lo menciona como le da la gana. Entonces, esta es la forma correcta, pero para estar evitando eso, lo vamos a decir. Ok, algún día, cuando el Eterno me permita, yo les daré una enseñanza con respecto a ese nombre que creo que es muy importante entender para ya nosotros avanzar en otra dimensión, pero eso va a ser en el que permita que suceda. Pero al final es importante que nosotros vayamos comprendiendo que todos estos nombres, que toda esta manifestación, que todo esto que podemos aprender en la escritura, en la Torá, nos habla de la naturaleza del Eterno. No nos confundamos cosas que ya a veces habían estado tan arraigadas en nuestra, eran tan fuertes en nosotros, por la tradición, por la enseñanza. Nosotros tenemos una cultura muy permeada por la tradición católico-romana, ¿no? Entonces la gente, aunque sean ateos, algo tienen que saber de la Biblia, ¿no? Algo conocen. Y eso nos ha llevado también a establecer modelos de pensamiento con respecto a lo que es eterno, cómo se manifiesta, cómo trabaja, cuál es su poder y su movimiento en medio de nosotros, está a veces distorsionado. Creo, y este es un pensamiento muy personal, que estamos acá por la misericordia de Él, que no hemos sido consumidos porque Él es bueno, que nos ha dado la oportunidad de
estar en un tiempo donde el perfeccionamiento de la vida como pueblo, no solamente individual, sino como pueblo, es muy evidente, es muy necesario y es muy importante para que podamos crecer. Amados, no nos conformemos con dogmas, no nos conformemos con cosas que simplemente creemos porque las creemos, pero no tenemos la evidencia, porque no hemos escudriñado la escritura, simplemente porque la repetimos. Pero es importante, inclusive lo que hemos hablado hoy, lo que les enseñamos, usted vaya y lo escudriñe, vaya y lo busque, que usted sea como aquellos amados que dicen que encontraron los apóstoles, ¿no? Los hermanos de Berea. ¿Sabe qué hacían los hermanos de Berea? Ellos eran estudiosos de la Torá. Si venía alguno de los apóstoles y le decía, mire, esto es lo que hemos aprendido de Yeshua. Evidentemente está basado en la Torá. ¿Sabe qué dice la escritura? Ellos no se tragaban el anzuelo así nomás. Ellos se iban a la Torá a ver si lo que los apóstoles de Leajín estaban diciendo y si tenía concordancia con lo de. Y eso es importante. Eso es importante porque tenemos una palabra que es inconmovible, o cambia, a pesar de todas las traducciones que han habido ahí, que bueno, el Eterno ha tenido la misericordia de mantener la esencia de muchas cosas. Estamos regresando al diseño del pensamiento hebreo. Lo tenemos que fomentar con integridad. ¿Por qué? Porque muchas cosas que repetimos no están bien. El domingo tuve la experiencia de, después de mucho tiempo, estar en servicio de hermanos cristianos evangélicos. Fui porque un amigo se acaba de casar, el pastor de la congregación. Bueno, aquí saben, él se casó porque no sé cuánto, yo tuve un sueño, se lo conté. Bueno, esa era la esposa de él. Entonces se casó. No me echen la culpa, ¿no? Pero se casó y él quería que estuviera ahí por esa historia, ¿no? Por ese lado. Y bueno, todo el mundo estaba ahí dando de bendiciones, orando por él. Había varias personas que estábamos ahí. Todos le decían, es que la ayuda idónea, que qué lindo la ayuda idónea, y esto se va a poner bonito porque todo va a ser color de rosa. Y bueno, te le estaban pasando el micrófono a la gente para que dijera algo, ¿no? Yo decía, ay padre, que no me pasen el micrófono porque yo voy a decir cosas que les va a tirar al piso por lo que están diciendo. Y apenas dije eso, me dieron el micrófono. Bueno, me tocó ser ¿cómo se dice? El aguafiestas, ¿no? Mis amados, la escritura dice, la mujer no es ayuda idónea. ¿Qué es la mujer? ¿Quién ha leído lo que es la mujer? Me dice, es la ayuda contraria, la contraparte, así es. Es, ¿Por qué? Porque mira, todos tenemos, los hombres, tenemos 180 grados de visión, pero tenemos 180 grados de ceguera. Y para ver lo que no estamos viendo, ¿qué necesitamos? A la contraparte. Porque mira, a ti se te para un amigo de frente, no te dice el puñal que está llegando por ahí atrás. O puedes tener un familiar o la gente y trata siempre de compensarte. Pero la esposa no es así. La esposa te dice lo que no te gusta. Y eso es importante. Y eso es lo que la Torah nos enseña. Y así es como tenemos que aprender a vivir. Y así es como tenemos que aprender a madurar. Eso, amados, importante es cuando sacamos los conceptos de la carne que hemos tenido arraigados y nos vamos a los conceptos verdaderamente de la escritura, nos evidencian un montón de cosas que tenemos que empezar a trabajar, tenemos que ponernos pilas, que no se quede con declaraciones, no se saque textos fuera de contexto, estudie, escudriñe. ¿Para qué? Para que podamos crecer verdaderamente. Vamos a ser la gente que tenemos. Hay un gran desafío. Yo sé que
tiempos que vienen van a ser hermosos, vamos a ver mucha gente llegar a Yeshua, y esto va a ser importante para todos, así que creciendo el camino del Shalom, la emuná, Yeshua. Y bueno,